vamos a abrir una auténtica cápsula del tiempo. Imaginaos que os llega una carta, pero no una cualquiera, sino una escrita en 1979. Una carta que es, en realidad, una ventana a un mundo fascinante, el de una comunidad unida por una pasión arrolladora por los gatos. Y empezamos fuerte, con esta frase que la verdad lo resume todo a la perfección. Connie Condit, la autora de la carta, nos mete de lleno en su mundo con una pregunta que cualquier amante de los animales va a entender al momento. Así que preparaos, porque estamos a punto de viajar a un encuentro felino de los que hacen historia. Y aquí es donde empieza todo. Nos vamos a Pittsburgh en octubre de 1979. Para una aficionada como Connie, que venía desde las montañas rocosas, este evento no era una exposición más, era algo sencillamente de otro nivel. 65. A ver, detengámonos un momento en esa cifra. Para alguien como Connie, que contaba que lo normal era ver como mucho 2 Maine Coon en una exposición, y encima eran los suyos, encontrarse de repente con 65 tuvo que ser un espectáculo increíble, una auténtica marea de pelo y ronroneos. Y ojo, que esto no era una quedada local, ni mucho menos. La gente viajó desde todas partes del país, 14 estados distintos, desde Connecticut y Nueva York en la costa este hasta la otra punta, en California. Esto nos da una idea del poder de convocatoria que ya tenía la comunidad del Maine Coon en aquella época. Una auténtica peregrinación para los muy, muy fans. Pero es que la cosa no se quedaba ahí. En las fronteras de Estados Unidos, que va, el evento atrajo a gente desde Canadá e incluso desde la entonces Berlín Occidental. Esto lo convertía en una convención internacional en toda regla, y es una prueba de la pasión global que esta raza de gatos ya despertaba. Bueno, dejamos un poco los números para centrarnos en lo que fue el verdadero corazón del evento, la gente. Porque más allá de los gatos, lo que de verdad definió ese fin de semana fue la comunidad que se montó a su alrededor. Connie lo describe como un torbellino, y casi que podemos sentir esa energía, ¿verdad? Esa atmósfera tan cálida y vibrante, donde lo más importante era charlar con gente nueva y abrazar a viejos amigos. Era más un reencuentro familiar que una simple convención. Y esta anécdota personal es que lo dice todo. Connie no se llevó a 1 o 2 gatos, se llevó a toda su manada, 15 adultos y 6 recién nacidos. Y encima, convirtió su caravana en una especie de punto de encuentro abierto para todo el mundo. Esto nos habla de un espíritu de hospitalidad y de compañerismo que, la verdad, hoy parece casi de otra época. Y aquí encontramos un detalle que es una maravilla. El término que usaban para referirse a sí mismos, Coonophiles. Es una de esas palabras con encanto que definen perfectamente a un grupo. No eran solo dueños, no. Eran devotos, eran verdaderos apasionados que habían creado su propia identidad alrededor de su amor por estos gatos. Y ahora la narración de Connie da un giro. Nos va a contar el contenido de 2 cartas que recibió y que nos van a llevar por un camino de emociones totalmente opuestas. Vamos a ver la cara y la cruz de lo que significa tener una mascota. Por un lado, tenemos una historia trágica que es, en realidad, una advertencia muy seria. Y por otro, una anécdota súper simpática y divertida. Este contraste nos prepara para lo que viene. Una pequeña montaña rusa emocional que refleja perfectamente lo que es amar a un animal. Venga, empecemos con la parte más sombría. Es una de esas historias que dejan mal cuerpo, pero que tienen una lección muy, muy importante. Una de esas que, por desgracia, a menudo se aprenden de la peor manera. Aquí está la clave de la tragedia, un consejo terrible, dado probablemente sin mala intención por alguien que se las daba de experto y que tuvo consecuencias fatales. La muerte de Sócrates no fue un accidente sin más, fue el resultado directo de una desinformación peligrosísima. Así que el mensaje es este, y es tan importante hoy como lo era en 1979. Los productos para perros pueden ser tóxicos, incluso mortales para los gatos. Es una advertencia súper clara y directa que nace de una pérdida muy dolorosa. Bueno, vamos a respirar hondo y a cambiar completamente de tercio con algo mucho más alegre. Esta es la historia de un gatito que ya apuntaba maneras desde bien pequeño, tanto que un juez llegó a describirlo con solo 6 meses como obscenamente grande. La anécdota es casi una escena de comedia. Imaginaos, la dueña se despierta en mitad de la noche por un ruido sospechoso, se teme lo peor, un intruso, claro, y cuando llega al baño se encuentra con una estampa totalmente inesperada y la verdad muy divertida. El culpable no era ningún ladrón, era su inteligentísimo gatito. Y esta es la conclusión perfecta para la historia. La dueña, con un ingenio tremendo, le busca una explicación económica al comportamiento tan peculiar de su gato. Demuestra un sentido del humor maravilloso y, por supuesto, el cariño tan profundo que le tenía. Entonces, después de este viaje al pasado, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué podemos sacar en claro de este popurrí, como lo llamó la propia Connie?
Pues vamos a ver cómo estas historias de hace más de 40 años siguen teniendo mucho que decirnos hoy. Lo que nos enseña todo esto es que nunca fue solo sobre gatos, ¿verdad? Habla sobre la comunidad, sobre ese poder que tiene una pasión compartida para unir a la gente. Habla de ese vínculo tan especial que creamos con nuestros animales y de cómo compartir nuestras vivencias, las buenas y las malas, nos une y nos ayuda a cuidarlos mucho mejor. Y terminamos con una última reflexión. Esta carta de 1979 es un pequeño tesoro a día de hoy porque alguien, en su momento, se tomó el tiempo de compartir su mundo. Y claro, esto te hace pensar. De todas las historias que estamos creando nosotros en nuestras comunidades, ¿cuáles serán las que resistan el paso del tiempo para contarle a alguien, dentro de 40 años, quiénes éramos?